Bendiciones, amigos y hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Es para mí una alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes nuevamente en esta lección de Escuela Sabática, este nuevo trimestre. Estamos en la segunda lección, esta segunda parte de los pactos, de los dos pactos. Y tengo la alegría de hacer esta lección con Daniel. Y vamos a estar cubriendo una temática muy linda en esta noche, que es la ley como promesa. Así que permanezcan por ahí conectados y los invitamos también a que participen con sus comentarios y saludos, ¿verdad? En el chat. Así que por ahí lo estaremos viendo cuando estemos conectados. Así que, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Carlos. Feliz sábado también a los que nos están escuchando. La verdad que muy bien, gracias a Dios, y contento de continuar con esta lección, ¿no es cierto? Que uno al principio parecería, bueno, los dos pactos es un tema sencillo y es verdad que se puede resumir en una oración, pero en realidad es como que uno empieza a tirar de un hilo y saca y saca y saca y hay mucho, mucho para aprender y para ver, ¿no? La verdad que disfrutando mucho de estas lecciones. Tremendo, tremendo. Y esperamos que esta noche no sea la excepción, que nos gocemos juntos y aprendamos juntos, ¿verdad? A través de los versículos bíblicos que vamos a estar analizando. Así que, como mencioné, les invitamos a permanecer con nosotros a lo largo de este estudio que entendemos que hoy va a ser bastante breve, así que no sé, o sea, téngannos paciencia y por ahí permanezcan conectados para que disfruten, ¿verdad?, junto con nosotros de esto. Daniel, no sé si te parece, vamos a comenzar y si puedes tener una oración de inicio. Sí, 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 pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, gracias por este día que nos has regalado, gracias Señor porque nos podemos juntar para estudiar tu palabra, te rogamos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que tu presencia nos guíe Señor y que lo que leamos, lo que hablemos esté de acuerdo a tu voluntad. Señor, Señor enséñanos tu palabra para poder eh, vivir de acuerdo a como tú quieres y poder Señor recibir tus bendiciones. Gracias Señor te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por ahí les vamos a ir compartiendo la presentación y se titula La ley como promesa. Y el versículo de memoria se encuentra en Éxodo 19:5, que lo hemos considerado bastante a lo largo de estas lecciones, ¿verdad? Y en lecciones posteriores muy posiblemente también lo mencionemos. Dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí encontramos básicamente el, el principio o la condición inicial para que el pueblo de Israel llegara a ser un especial tesoro. eh, y se encontraba en dar oído a la voz de Dios y guardar el pacto de Dios, atesorar el pacto de Dios. Así que vamos a ir viendo las preguntas, que entiendo que la primera se vuelve y se lee este versículo. Así que vamos, Daniel, dirígenos en esta primera pregunta. Así es, dice, ¿qué hablaría Dios con su voz? Y vamos al mismo versículo, ¿no? Dice, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y evidentemente lo que Dios hablaría con su voz es su pacto, ¿no? Porque dice, si diereis oído o si escuchareis mi voz y guardaréis mi pacto. Así que lo que Dios iba a pronunciar con su voz era evidentemente su pacto. Y al respecto acá me gustaría agregar un pequeño paréntesis. Hay algunas traducciones que traducen el dar oído como obedecer, si obedecer es mi voz, ¿no? Si nosotros vamos a las palabras eh, en hebreo, como está escrito, la palabra ahí es Shema, que significa oír, ¿no? Así como es el Shema Israel, oye Israel, eh, lo que el texto está diciendo es que si se escucha la voz de Dios, si se guarda el pacto, entonces iba a ocurrir algo, ¿no es cierto? Eso respecto de la primera pregunta, ¿qué hablaría Dios con su voz? Hablaría el pacto. Y la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las palabras del pacto?
Y en Éxodo 34:28 leemos lo siguiente. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las piedras del pacto, las palabras del pacto, los 10 mandamientos, disculpen. Escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que las palabras del pacto son los 10 mandamientos. Y aquí está hablando específicamente de Moisés. Moisés por segunda ocasión está 40 días y 40 noches con Dios. Y en esta segunda ocasión, a diferencia de la primera, Moisés labra las tablas. Moisés labra las tablas. Las primeras le fueron entregadas a él, pero las segundas las labra él. Y Dios escribió en las tablas que le dio a Moisés las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que las palabras del pacto son los 10 mandamientos. Así que en conexión a la pregunta número 1, cuando Dios le dice, si diereis oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Eh, Aquí entendemos que lo que Dios iba a hablar como su pacto eran los 10 mandamientos. Así que lo que el pueblo tenía que hacer era escucharlo y guardarlo o atesorarlo, ¿no? Basado en otros versículos que definen el guardar como atesorar, que ya se ha mencionado anteriormente. Pero un ejemplo lo pueden buscar también allí en Proverbios 7 del 1 al 3, que está bastante definido así como guardar, siendo atesorar o recibir, tenerla escrita en el corazón, ¿no? Y, y vamos a continuar con la pregunta número 3, Daniel. Así es. Y digamos, los versículos que leímos ahí eran de Éxodo capítulo 19, es decir, Dios está por hablar, ¿no? Y es como que uno entra en el capítulo 20 y podemos comparar, ¿no? El inicio de Éxodo 19 con el inicio de Éxodo 20. ¿Y qué es lo que le recuerda Dios al pueblo antes de hablar a su pacto? Reflexionen en el énfasis que Dios hace al recordarles que es Él quien ha hecho todo. Y leemos ahí primero en Éxodo capítulo 19 que dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en Éxodo 20, 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que nosotros lo que vemos aquí es que cuando Dios les pide que escuchen y les anuncia de que les va a dar su pacto, y después cuando Dios les habla y está a punto de decir su pacto, en las dos instancias lo que hace es recordarle al hombre de que el hombre, no es que el hombre buscó a Dios y encontró a Dios. No es que Dios estaba escondido y el hombre después de mucho trabajo lo encontró y descubrió a Dios. No, sino que Dios libera al hombre y lo trae y lo acerca a sí mismo. Aunque parezca una obra humana, nos estamos engañando si lo pensamos de esa forma, ¿no? Es Dios el que nos acerca a nosotros. En el caso particular de los egipcios, los liberó de los egipcios y dice que los trajo como alas de águila. Y es Él el que nos acerca a sí mismo, ¿no? Os he traído a mí. Soy yo el que te saqué. Soy yo el que te Ujú, liberé, ¿no? Y este ujú, punto, ¿por qué es importante? Porque ahora, en un ratito, y lo vamos a leer, están las palabras del pacto, están las palabras del mandamiento. Y es como que las palabras del pacto quieren dejar la idea de que Dios es el que obra en nosotros, ¿no? No fuiste el que vos te liberaste y el que viniste hasta mí y me encontraste, sino que yo te traje, y esa idea y ese concepto tiene que continuar en lo que sigue después en la ujú. pronunciación del pacto de Dios, ¿no? Y Daniel, yo veo que tal vez para que ellos sean capaces de escuchar y guardar, es necesario tener presente que es Dios el que lo ha hecho, el que le ha hecho bien a ellos, el que ha hecho todo por ellos y el que precisamente promete seguir haciéndoles bien. Así es. Es como que Dios les está recordando lo bueno que Él ha sido para con ellos, para que entonces ellos puedan recibir de buena gana esa palabra que él va a hablar. Y en la lección del trimestre anterior se tocó, me parece que la primera capaz que estaba allí, los versículos, pero el pacto y la promesa son la misma cosa, ¿no? En Gálatas 3:17 y en el 19 también se define
el Así es. pacto como promesa, cuando dice que el pacto previamente ratificado para con Cristo, no, la ley que vino 430 años después no No, invalida la anula. promesa, no la Ujú. anula para invalidando la promesa, haciendo del pacto y la promesa una y la misma cosa. Entonces vemos que Dios hablándoles o recordándoles todo lo bueno que él ha hecho para ellos y recordándoles cómo los sacó, cómo los trajo hacia sí, cómo él es el que les ha suplido todo lo que a ellos les ha hecho falta. El recordatorio de esto debería despertar en el ser humano y es lo que realmente logra hacer en nosotros, si se lo permitimos, es saber que Agradecimiento en primer lugar. agradecimiento, exacto. Entonces, escuchamos lo que Él nos tiene para decir y lo vamos a recibir precisamente como cosas que Él va a continuar haciendo. No solamente vamos a sentir agradecimiento por lo que hizo en el pasado, sino lo que Él va a hablar tiene que estar conectado con que, como tú bien mencionaste, Él es el que ha hecho todo hasta ahora y Él es el que ha de hacer todo lo que Él mismo va a hablar que deberá ocurrir o que va a ocurrir. Así es. Y lo bueno anterior es tan solo un anticipo de lo bueno por venir, ¿no es cierto? Así mismo es. Es como que esa es la idea, ¿no? Sí, la pregunta 4 dice, lee con detenimiento el pacto de Dios según Éxodo 20 del 1 al 17. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas partes clave, ¿verdad? Esto es para que cada cual lo pueda estudiar por su cuenta. Dice, ¿cómo están escritos los mandamientos? ¿En tiempo presente o tiempo futuro? Son una lista de órdenes en modo imperativo, no tengas, no hagas, etcétera, o son promesas, no tendrás, no harás. La pregunta es bastante, con su sugerencia, es bastante indicativa, ¿no? Y nos hace reflexionar de manera inmediata. Si nos vamos al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y por ahí siga diciendo. El tercero dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que ahí vamos viendo cómo los mandamientos todos están en tiempo futuro. Dice, no, no dice no tengas, sino nos dice no tendrás, no harás, no te inclinarás, no tomarás en tiempo futuro. Entonces ahí vemos que, y, no, y de hecho en hebreo están en tiempo futuro y, y no en modo imperativo, sino en modo indicativo. Simplemente se está indicando que en el futuro, si el ser humano recuerda lo que Dios ha hecho, si tiene presente lo que Dios ha hecho por él, el bien que Dios le ha hecho, y atesora esa palabra que Dios le está dando como efecto, no va a tener otro Dios y no va a hacer imágenes, no se va a inclinar a ella, etcétera. El cuarto mandamiento, la versión de 1960 dice, de Reina Valera del 60 dice, acuérdate del día de reposo, pero ahí puse abajo eh, la versión de Reina Valera de 1909 dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo, porque en efecto en hebreo también está en tiempo futuro. Por alguna razón, los traductores en la versión del 60 o la revisión del 60 le cambió esa parte, pero está en el original, está en tiempo futuro. Eh, el honra a tu padre y a tu madre no está en tiempo futuro, sino que sí es un mandato, pero también está dentro de lo que es causa y efecto, de que si el hombre honra a su padre y a su madre, sus días se van a alargar sobre la tierra. Y le llama a Pablo el primer mandamiento con promesa, ¿no? Este, también tenemos el sexto mandamiento, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, todo en tiempo futuro, para que el hombre, para que nosotros nos demos cuenta que aún lo que son los mandamientos de Dios son promesas de Dios, son las palabras de su pacto, las palabras de lo que Él promete hacer en el hombre, si el hombre recibe esa palabra debido a que confía en Dios y conoce que Dios es bueno y que Dios le seguirá haciendo todo este bien que Dios promete hacerlo. Y hay una nota por ahí, la nota uno nos dice, en a fin de conocer, no, eso no es al fin de conocer, es Sí, a fin de DNS, ¿cuál es esa? conocerle. También está a fin de conocerle 205.
Ok, ok. Eh, Ok, dice, Dios nos cuida, Dios nos cuida. Es la DNC, Dios nos cuida. Ok. Los 10 mandamientos, harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. He aquí la suma y la sustancia de la ley de Dios. Las bases de la salvación para cada hijo e hija de Dan se encuentran bosquejadas aquí. Así que vemos cómo la sierva del Señor define que los 10 mandamientos son 10 promesas seguras. También en varios párrafos más adelante nos dice, la norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. No es una medida o norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a Él y cumplirá esto en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Así que vemos cómo cada mandato y precepto tiene como base la promesa más positiva. ¿Qué promesa? De que Dios es el que va a cumplir esto en favor de aquellos que no se interpongan, es decir, que no sean rebeldes, que no sean testarudos, que no endurezcan sus corazones, que no interpongan una voluntad perversa, frustrando así su gracia. Es que Dios, por su gracia, va a cumplir esto en todo aquello, va a cumplir esta promesa positiva, este, de hacer esto por nosotros. Así que vemos qué lindo, ¿no? Que, que los 10 mandamientos no es una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer, sino una lista de promesas que Dios se propone hacer en el hombre si el hombre no se lo impide. así Eh, es. Así que somos nosotros los que podemos frustrar esta obra de Dios en nuestra vida. Y siempre somos nosotros los que imposibilitan que Dios pueda hacer esto en nuestra vida. Ujú. Y, y ahí en el comentario bíblico, pero también eh, en otros lugares se encuentra esta cita que dice, la ley de Dios no es una santidad creada, sino una santidad revelada. Es un código de principios que expresa misericordia, bondad y amor. Presenta a la humanidad caída el carácter de Dios y establece claramente los deberes del hombre. Así que estas promesas de lo que Dios quiere hacer en el hombre y se propone hacer en el hombre es también una revelación del carácter de Dios. Es Dios Así es. presentando a la humanidad su carácter. Es decir, en otras palabras, Dios promete que si nosotros escuchamos su voz, Él nos va a hacer como Él, Semejantes en a Él. carácter, semejante a Él, teniendo el Como mismo di- carácter, ¿no? sí, como dice la cita anterior, para que podamos Ujú, llegar a ser semejantes a Él. Y es ujú, tremendo que son 10 promesas, o sea, cada mandamiento es una promesa, son 10 promesas seguras y Él cumplirá esas promesas, ¿no? Si nosotros le dejamos. ujú. Y quizás la pregunta es, bueno, pero ¿cómo es la mecánica esta, ¿no? ¿Cómo es que Él cumple la promesa? Y nosotros la encontramos en el texto de Éxodo 19 que habíamos leído, pero la vamos a encontrar en este versículo aquí a continuación, y está implícita en la pregunta, ¿cuál sería el resultado de oír la voz de Dios? ¿Cuál hubiese sido la experiencia del pueblo de Israel si hubiese oído la voz de Dios? Nosotros leemos ahí en Salmos capítulo 81, del 7 al 9 y del 13 al 16 un poco lo que hubiese sido la experiencia de Israel, ¿no? Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Selah, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti dios ajenos, ni te inclinarás a dios extraño. Seguimos un poquito más adelante. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Así que nosotros habíamos visto en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, que Dios había dicho, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, seréis gente santa. Si vosotros diereis oído mi voz y guardareis los 10 mandamientos en tu corazón, entonces seréis gente santa. Y nosotros vemos confirmación o repetición de esto en este versículo.
cuando dice, si me oyes, no habrá en ti Dios ajeno. Si me oyes, no te inclinarás. Es decir, cuando nosotros no endurecemos nuestro corazón, sino que prestamos oído y la palabra que oímos de Dios la guardamos en nuestro corazón, su palabra hará en nosotros que no tengamos dioses ajenos. Su palabra hará en nosotros de que no nos inclinemos a dioses extraños. Y esto está ejemplificado en Salmos capítulo 81, versículo 10. El abrir la boca y el abrir el oído se los utiliza en forma intercambiable en las Escrituras. Esto está en Isaías capítulo 55, que no lo vamos a leer en esta ocasión. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Dios quería llenar la boca de su pueblo con el pan que desciende del cielo, que es el Espíritu de Cristo, que quería grabar su ley en sus corazones. ¿Y cómo lo hacían eso? Abriendo su oído, escuchando la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que recibiste el Espíritu? ¿Por el oír por fe o con las obras de la ley? Por el oír con fe. Recibieron el Espíritu que cambió sus vidas, que grabó la ley en sus corazones. Así que nosotros vemos que el resultado de oír la voz de Dios y no rechazarla, sino guardarla y atesorarla en nuestro corazón, es lo que produce que guardemos sus mandamientos. Y la experiencia del pueblo de Israel hubiese sido completamente diferente si ellos hubiesen escuchado la voz de Dios. Dice, si me hubiera oído mi pueblo, si ellos me hubiesen oído, ¿qué hubiese pasado? Uf, fíjense que dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado, ¿no? Fuente canal. Si ellos me hubiesen oído, hubiesen andado. Si hubiesen andado, ¿qué hubiese pasado, no? Y cuenta todo lo que Dios quería hacer por ellos al punto de que el tiempo de ellos hubiese sido para siempre. Querías decir algo, ahí te interrumpí varias veces, perdón. No, 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 tranquilo, tranquilo. Es que me llama la atención también, no, está buenísimo lo que estás diciendo. Me llama la atención que en esta instancia también Dios hace lo mismo que hizo en Éxodo 19, que hace en Éxodo 20, que es como hacer un recuento de lo que hizo por ellos, a Así fin de es, que ellos lo escuchen, ¿no? así Entonces, es. vemos que dice, la calamidad clamaste, te libré, te respondí en secreto del trueno, te probé a las aguas de Meriba. Ahí que dice, si me oyeres, Merita. después Ah, sí. sí, después de eso le dice, si me oyeres, ¿no? Yo Ujú. hubiese hecho todo esto por ti, pero el versículo 10 también vuelve y se remite a lo mismo. Yo soy Jehová tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto, que se parece al vocablo que aparece allí en Éxodo, Ujú. que dice que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Este, Así que Dios les recuerda que Él es libertador, que Así Él es es, quien los libra y es todo con el fin de que ellos quieran recibir su palabra, que Él no es quien los esclaviza, que Él no es el que los somete, que Él no es el que los aplasta o los pone con el yugo de servidumbre, que el hombre y el pecado lo que hace esto y que el propósito de Dios es librar y Dios revelándose como el libertador. eh, Él espera que esto genere un abrir de oídos en ellos para que reciban entonces su palabra. Así que yo creo que Él no va a trabajar de manera distinta a nosotros, ¿no? Digo a ellos, con nosotros. Con nosotros así no va a es, trabajar de manera distinta. O sea, Dios se quiere revelar a nuestra vida como un libertador, como aquel que quiere bendecir, como aquel que simplemente quiere dar vida, aquel que quiere salvar, aquel que nos quiere rescatar del pecado y de todas sus consecuencias. Y al revelar su amor y su tierno cuidado para con nosotros, es su bondad lo que nos mueve al arrepentimiento y elimina esa dureza de corazón y esa enemistad que naturalmente tenemos para con Dios y comenzamos a confiar en Él y ese es el abrir de oídos, ¿no? El comenzar a prestar atención a lo que Él tiene para nosotros, para que entonces eventualmente su ley pueda estar grabada en nuestro corazón y seamos gente santa, un pueblo no solamente que ande en caminos de santidad y de justicia, porque la hemos recibido en primera instancia de Él, sino también que, que Él logra quitar de nuestras vidas el pecado pasado y aquello que nos sujetaba este, a la muerte, ¿no? Y nos tenía esclavizados a la muerte, por decirlo de esa forma. sí, 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 totalmente. Y vos sabés que mientras hablaba me vino a la mente el hecho de que nosotros en general solemos pensar, bueno, pero yo escucho. ¿Cuál es el problema? Si yo escucho.
¿no? Todos solemos pensar así, por lo menos los que creemos y queremos seguir a Cristo, pero es como que es un poquito más finito que eso, ¿no? Supongamos que hay alguien que, que se congrega y se reúne un día de la semana, supongámoslo el viernes, y dice, no, el viernes, perdón, supongámosle que es el miércoles, ¿no? Ese día de la semana. Todos los miércoles es cuando hay que adorar a Dios y ningún otro día. Y nosotros vamos y le mostramos el cuarto mandamiento y dice, no, 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 pero el miércoles porque hemos recibido inspiración o por la razón que sea, ¿no? Y ahí es donde uno empieza, digamos, a jugar el partido de si escucha o no escucha. Y obvio que este es un ejemplo absurdo para no hacer tan notoria lo cerca que nos puede llegar a nosotros con temas actuales, ¿no? Eh, y el sin dejar de congregarnos, por ejemplo. Por ejemplo, así que pues celebremos la fiesta sin levadura de amargura. Eh, Nosotros leemos en las Escrituras que dice que Dios juzgará a las naciones, ¿no es cierto? Pero Jesús dice, yo no juzgo a nadie. Entonces, ¿cómo es que se mantiene que Jesús dice, yo no juzgo a nadie, o el Padre no juzga a nadie, y al mismo tiempo juzgará a las naciones? Y aquí es donde el corazón nuestro endurecido puede decir, no, yo esa palabra no la quiero escuchar, yo sé bien cómo es la justicia de Dios, no necesito que Cristo me enseñe y me explique cómo es, yo sé bien cómo es y sigo con mi preconcepto, ¿no? Entonces, eh, quizás lo que estoy queriendo decir con todo esto es, eh, no nos dejemos de identificar con el pueblo de Israel en Ujú, su rechazo a escuchar la voz, como lo vamos a ver en un ratito. Es la condición propia del ser humano el no querer escuchar la voz de Dios, toda la voz de Dios, porque podemos estar ujú, aceptando una parte y rechazando otra parte. Y esto se ve concretamente en los temas que mencioné, y hay muchísimos temas más que habiendo evidencia fidedigna en las escrituras de que la cosa avanza en cierta dirección, a veces se eligen otras escrituras para echar abajo el testimonio mismo de Cristo, ¿no? Y no es que Cristo contradiga las escrituras, sino que nosotros no estamos entendiendo a Cristo, ¿no? Entonces veo, veo lo fácil que es eh, que nos paremos en la postura de, el pueblo de Israel, ellos eran así, bueno, y nosotros no. No, nosotros somos iguales con nuestros propios problemas y hacemos exactamente lo mismo y tenemos que estar alertas a que cuando se nos revele esta nuestra condición de reconocerla y no negarla, sino estar dispuestos a recibir toda la palabra, ¿no? La totalidad. ujú. Ah, bueno, en la pregunta se dice, ¿qué terminó decidiendo el pueblo? ¿Qué implica no querer escuchar? En los versículos 11 y 12 de allí del mismo Salmo 81 que estábamos viendo hace un momento, nos dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Así que vemos que el pueblo termina no queriendo escuchar y la implicancia de esto es que no queremos a Dios. Implica un rechazo a Dios y también implica un endurecimiento del corazón. Por eso vemos que al no querer escuchar la voz de Dios, al no querer oír la voz de Dios, Israel no quiere a Dios y Dios les permite, los deja andar en la dureza de su corazón y caminar en sus propios consejos. Es decir, les da su voluntad. Así que vemos cómo el no escuchar, el no oír, el resistir la palabra que Dios nos habla, implica distancia para con Dios, implica rebeldía para con Dios, no quererlo a Él, no elegirlo a Él y, y seguir andando en dureza de corazón. En Jeremías 7, 23 y 24 también dice algo similar. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Vemos de nuevo los mismos elementos. Escuchar, si escuchaban, esto iba a hacer que ellos anduvieran en los caminos que Dios le indicara, pero dice que ellos no quisieron oír ni inclinaron su oído. ¿Y cómo se define esto? Dice que esto implicaba caminar en sus propios consejos en la dureza de corazón malvado, implicaba una dureza de corazón y también implicaba distancia, porque dice, y fueron hacia atrás
y no hacia adelante. Y esto conecta de forma tremenda con Éxodo 20 cuando dice que Moisés se acercó a Dios, pero el pueblo se echó hacia atrás. El pueblo se alejó de la presencia de Dios del monte y no quiso acercarse. Así que vemos cómo el no querer oír la voz de Dios, el resistir la voz de Dios realmente revela un distanciamiento que el hombre quiere para con Dios, una rebeldía, una dureza de corazón del hombre para con Dios y un deseo del hombre seguir caminando en sus propios consejos, en sus propios caminos y no querer recibir la instrucción y la palabra que Dios le está dando y las promesas de Dios. Este, como hemos visto que sus mandamientos realmente son promesas, se rechaza la promesa para elegirse el propio camino del hombre, el propio consejo del hombre y las formas y los medios del hombre. Sí, que implica en definitiva volver a Egipto, ¿no? Volver a la Ujú, esclavitud, volver a la muerte, digamos. totalmente. Dice, ¿dónde quería Dios que el pueblo guardara su ley? ¿Dónde ésta debe estar escrita? Y en Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en 2 de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que nosotros vemos que lo que Dios anhelaba es de que el pueblo escuchara la palabra y la guardara en su corazón, que la atesorara, que la preservara, que la guardara en su corazón. Ese es el propósito, ese era el propósito original eh, de Dios para con su pueblo en Israel y es el propósito actual, como habías mencionado hace un rato, en el día de hoy, de que nosotros también escuchemos la voz de Dios y guardemos, atesoremos en nuestro corazón su palabra, ¿no? Y la pregunta número 8 dice, ¿dónde terminó siendo escrita la ley? Y Éxodo 31:18 nos dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Así que Dios termina escribiendo su ley en tablas de piedra. Deuteronomio 4:13 también nos da el mismo testimonio, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Así que los 10 mandamientos, las palabras del pacto, las 10 promesas de Dios terminan siendo escritas donde, no en las tablas del corazón, sino donde, en tablas de piedra. Así es. Y fíjate qué es lo que dice esta nota que es muy interesante ahí en Patriarcas y Profetas, página 364, ¿no? O 334, no sé cuál será en inglés y en castellano. Creo que la primera es castellano y la segunda en inglés, si no me equivoco. Sí, Ok. dice, si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habría sido inducido a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Está tremendo eso, Daniel, porque vincula eh, su sufrimiento de esclavitud en Egipto a la idolatría. Así es. Y sigue diciendo, habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Este, hay mucho que dice, esto dice mucho, ¿no? Pero queremos resaltar esa parte que dice que el proclamar la ley desde el Sinaí, las palabras del pacto, o grabarla sobre tablas de piedra no hubiese sido necesario si ésta hubiese estado donde debía estar, ¿verdad? Si el Si hombre hubiese hubiese escuchado. estado y la hubiese guardado, atesorado en el corazón desde el inicio, ¿no? Desde generaciones antes, entonces vemos que no hubiese sido necesario esto. De hecho, ni siquiera las instrucciones adicionales que se dan, que son una amplificación de los 10 mandamientos, hubiesen sido necesarias porque los principios de los 10 mandamientos, de las 10 promesas de Dios, este, hubiesen gobernado la vida de los hombres y por defecto, de forma natural, hubiesen vivido conforme a toda A la ley. instrucción dada por Dios, exacto, conforme a la ley y conforme a todos los estatutos y las ordenanzas que están conectadas a ella. Así es. Así que nosotros vemos que el pueblo de Israel, digamos, endureció su corazón, Dios no pudo grabar su ley y entonces Dios le da la ley en tablas de piedra, ¿no? Y dice cómo los siguientes versículos describen la condición del corazón del hombre.
En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Así que nosotros vemos que ¿cuál es la condición del corazón del hombre? La condición natural del hombre es un corazón de piedra. Y eso es lo que estaba mostrando Dios al darle la ley escrita en tablas de piedra, que tenían un corazón endurecido, que no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. En Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Básicamente nos repite el mismo concepto, ¿no? El hombre tiene un problema de corazón y necesita un trasplante de corazón. Necesita que se le dé un corazón de carne. Y eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? Eh, entonces, la condición natural, siendo la pregunta, la condición natural del ser humano es de no querer escuchar la palabra de Dios, de endurecer el corazón. Dios nos tiene que cambiar el corazón para remediar eso y recién ahí puede, al hacerlo, grabar su ley, ¿no? Y Ujú. ahí es como que está implícita, ¿no? Está el diagnóstico y el remedio. Diagnóstico y remedio. Así mismo. Y la pregunta 10 dice, ¿qué es lo que Dios le estaba mostrando al hombre o le estaba mostrando al hombre al darle la ley en tablas de piedra? Y ahí lo respondiste parcialmente cuando mencionaste que, que capaz que Dios le estaba mostrando al hombre la condición de su corazón, de al escribirle en tablas de piedra, Dios le estaba mostrando al hombre que realmente había endurecido su corazón al no querer escuchar su voz. Y Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Así que vemos cómo aquellos que oyen la palabra sin mezclar con fe, sin recibirla, sin atesorarla, y por lo tanto esta no puede manifestarse en su vida en obediencia a la palabra de Dios, es debido a que, ¿verdad? A que no la reciben por fe, conectándolo con, con Hebreos 4 versículo 2 donde dice que no les sirvió recibir la palabra porque no Por la haberle mezclaron mezclado con fe. café. Este, Dice que el hombre que le sucede eso es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, cuando hay dureza de corazón, cuando hay resistencia a la palabra que Dios habla y aquello que Dios dice se convierte en un espejo para el hombre, ¿no? Así que no solamente las palabras de Dios son un espejo, sino también las acciones, el obrar de Dios viene a ser como un espejo para el hombre, para que el hombre entonces pueda contemplar su rostro natural y pueda verse tal cual es. Entonces vemos que Dios obró de esta forma con el pueblo al darle los mandamientos que él quería que estuviera guardado y atesorado en el corazón, que él quería escribir en el corazón de ellos, pero ellos por su testarudez, ¿verdad? Por su resistencia, por su rebeldía, no quisieron escuchar y Dios no pudo hacer eso, pues Dios se las dio en tablas de piedra como un espejo para que entonces ellos vieran que ellos habían endurecido su corazón para con Dios y que un corazón endurecido no le permitía hacer a Dios la obra que él quería hacer en ellos. Sí, 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 está buenísimo y me da la sensación de que eso nosotros lo vivimos en la misma forma en la cual vemos los 10 mandamientos, ¿no? Cuando nosotros miramos la ley, en vez de ver el carácter de Dios, por nuestra condición humana, ¿qué es lo que vemos? Vemos, si es un espejo, nos vemos a nosotros mismos. Y cuando leemos la ley, ¿qué es lo que leemos? Leemos órdenes, propio de quien ha estado en esclavitud en Egipto, ¿no? No tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, no tenés que hacer aquello, no tenés que hacer aquello otro, Ujú, cuando en realidad son promesas. Y ujú. justamente el hecho de que no las hemos podido ver como promesas es indicativo de nuestra condición, ¿no es cierto? De que estábamos viendo a Dios como quien, como un amo, que estamos viendo a Dios como quien es el que ordena y manda qué es lo que nosotros tenemos que hacer y a nosotros como siervos inútiles, ¿no? Como dice en otro lado. Sí, en la Eh, parábola. en la parábola, así es. ¿Qué se propone Dios realizar en el nuevo pacto? Y lo vemos aquí en Jeremías capítulo 31, a partir del 31 en adelante, que dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que, ¿qué es lo que se propone Dios? Básicamente hacer un nuevo pacto. ¿Y por qué es nuevo pacto? Porque, digamos, el pacto que él hizo con ellos fue un pacto que él condescendió en hacer. Dice, ¿por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo que era, oye y seréis gente santa, oye, guarda y seréis gente santa, y ellos invalidaron ese pacto, entonces Dios condesciende en recibir las promesas de ellos, ¿no? Y hoy, ese pacto que los hombres hacen no es bueno, porque no tiene buenas características, lo habíamos visto en la lección anterior. Tiene promesas defectuosas, tiene un ministerio defectuoso, eh, es un pacto que perece, eh, y Dios vuelve a repetir su intención, que es exactamente la misma, de querer hacer un nuevo pacto, es decir, volver a hacer su propio pacto, el pacto de siempre, el pacto eterno, que consiste en qué? Dar su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿no? Darlas y hablarlas. Y es interesante que hay dos aspectos, ¿no? El aspecto mental y el aspecto del corazón, ¿no? Eh, el mental quizás tiene que ver con el entendimiento y con el asentamiento intelectual, y el corazón quizás tiene que ver más con las emociones, ¿no? Aunque en la Biblia están un poco más unidas las dos, ¿no? Eh, y noten ustedes que es cuando eso ocurre que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Se conoce a Dios cuando lo oímos. Ujú. Se conoce a Dios cuando dejamos que Él grabe su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Se conoce a Dios cuando Él puede grabar su ley. Si no la pudo grabar, nosotros no conocemos a Dios. Con lo cual vemos que el conocimiento del carácter de Dios, ¿de dónde proviene? Proviene de su propia ley. Conocemos cómo es Dios mirando su ley, mirando a Cristo, viviendo la ley, ¿no es cierto? No sé si querés mencionar algo más respecto de esto, pero eso es lo que se propone Dios realizar con cada uno de nosotros. No, vamos a pasar a la próxima pregunta. Y dice la 12, enumera las promesas incluidas en los siguientes versículos y compáralas con las promesas de Dios al pueblo en Éxodo 19, 5 y 6, Ezequiel 36, 24 y 28. ¿Quién hace todo? Ya hemos leído Éxodo 19, 5 y 6, ¿verdad? Que lo hemos mencionado varias veces. Este, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que dice el Señor. Este, así que Dios promete, Dios les deja saber que si ellos dan oído a su voz, ¿qué ocurriría? Que ellos serían un pueblo, un especial tesoro, serían su pueblo, gente santa, un reino de sacerdotes. ¿Y, y quién hace todo? Dios. Habíamos visto que es Dios el que haría de ellos todas estas cosas. Y en Ezequiel 36, 24, 28 leemos precisamente el énfasis, ¿verdad? Ahí hacemos el énfasis en la presentación, pero para que lo notemos en los versículos de cómo Dios insiste en que Él es el que va a hacer todo, así como ya vimos previamente en la lección. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y luego dice, habitaréis en la tierra como promesa que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. Ahí vemos que si, como leímos en citas anteriores, ¿verdad? Una de las notas, que si el hombre no obstaculiza, si el hombre no se interpone su voluntad a lo que Dios quiere hacer por medio de su gracia en el hombre, los 10 mandamientos
van a ser vividos, o sea, primeramente grabados y luego vividos por el hombre, y el hombre vivirá una vida semejante a la de Dios, es que vivirá la vida de Dios. Y aquí vemos cómo es Dios, el énfasis: tomaré, recogeré, traeré, seréis limpiados, os limpiaré, os daré un nuevo corazón, pondré, quitaré. Todo el tiempo Dios hablando que es Él el que va a hacer todo esto, y como resultado ellos habitarían en la tierra que Él les daría, y ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Así que vemos que las promesas del nuevo pacto no son distintas a las promesas que Dios hizo desde siempre, o sea, al ser humano, a la raza humana. Son siempre las mismas promesas de Dios. Las promesas de Dios son siempre las mismas, las promesas de Dios no cambian. Y, y vemos que lo que Dios se propuso hacer con Israel en el Sinaí es lo mismo que se propone hacer con nosotros hoy. Pero ¿cómo vamos a reaccionar, no? ¿Vamos a reaccionar igual que el pueblo? ¿Vamos a seguir reaccionando como hemos reaccionado ya en el pasado? Cuando Dios nos presente algo que de alguna manera nos revela algo de Él, pero también nos revela que Algo de algo malo de nosotros. nosotros, ¿no? Que no estamos, que no estamos bien, y por eso lo vamos a resistir, nos vamos a alejar de esa palabra que no nos gusta porque es dura, la consideramos dura, o porque la consideramos fuerte, pero precisamente es porque esta es nuestra percepción, debido a que, pues, por naturaleza y por la dureza de nuestro corazón no nos gusta que, que nuestro pecado quede al descubierto, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar? Vamos a permitir que Él nos muestre el diagnóstico de nuestra condición y también el remedio, o preferimos seguir andando por la vida sin tener el diagnóstico y que muramos sin remedio precisamente porque nunca quisimos escuchar y Mm. recibir el diagnóstico? Sí, totalmente, ¿no? Y fíjense cómo dicen los siguientes versículos, ¿no? Cómo los siguientes versículos se refieren al pacto de Dios, en qué consiste, cambia su promesa, por cuánto tiempo dura. Y en Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y en Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Noten ustedes qué interesante, ¿no? Eh, de vuelta, cómo se refiere al pacto de Dios, se lo refiere como al pacto eterno, ¿no es cierto? Eh, es, es el pacto eh, que, como habíamos visto, son las promesas de Dios para su Hijo y para todos los que acepten a su Hijo. Porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús, como habíamos visto en la lección anterior, son sí Un y sí amén. y amén. Así es. Así que es, eh, digamos, en estos pactos está, perdón, en esta palabra pacto, estamos resaltando la palabra eterno, ¿no? Que es un pacto o son promesas de Dios que tienen un carácter de eternidad. Son para siempre las promesas de Dios. Eh, ¿Y estas en qué consisten? En darnos vida, ¿no? Es interesante porque Isaías nos dice que si nosotros oímos, ahora qué es lo que ocurre? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Tendremos Vivirá, vida, ¿no? vivirá vuestra Así alma, es. sí. Así que Pero sigue antes siendo de la que... condición la misma, ¿no? Oír, Así es, es lo mismo. así es. Es Siempre ha sido lo exactamente lo mismo. mismo. Así es. Y es interesante porque ahora, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa vivir, ¿no? Que Él nos da la vida de Cristo en Ujú. nuestro corazón, que es recibir el Espíritu de Cristo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Está haciendo pacto, es decir, está poniendo sus promesas en nuestra vida, las está Ujú. haciendo realidad en nuestra vida. Y su Y ese es el... conocimiento, ¿no? Al poner su ley, que vimos que es una expresión, ¿verdad? Una comunicación del carácter de Dios. Dios nos está dando a conocer cuál es su carácter. Y ahí vemos en Jeremías 32:40 que dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Vemos que Ujú, poner el temor en el corazón de ellos es equivalente a grabar su ley en el corazón. Es poner el ujú, conocimiento de Dios en el corazón de ellos, para que no nos apartemos de Él. O sea, que no nos ujú. vamos a apartar de Él cuando le conozcamos tal como Él es, cuando recibamos la ley como una transcripción de su carácter, y esta quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, el sello de Dios. Tendremos el nombre del Padre escrito Ujú. en nuestra frente, como dice Apocalipsis 14:1. Tremendo.
Está buenísimo y ahí queda, me parece. No está para agregarle Ah, nada bueno. más. Bueno, pues entonces, gracias amigos por haber permanecido con nosotros hasta este momento. Le invitamos a orar para entonces concluir con, ¿verdad? Con la lección de esta noche. Así que hagamos reverencia para orar. Nuestro buen Dios y Padre de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra, repasar tus promesas. Pedimos, oh Dios, que tú sigas obrando en nuestra vida y te sigas revelando a nuestra vida por medio de tu palabra, que abra nuestro entendimiento para cada vez entender mejor tu palabra y aplicar los principios de interpretación de manera correcta y recibirla toda, Señor, para que viva nuestra alma. Amén. Bendice a cada hermano, cada amigo que se ha conectado y dirígelos también en su caminar contigo. Estas cosas agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Daniel, esto es todo por hoy, así que nos despedimos. Nos Así es. vemos, amigos, nos vemos, Daniel, y será Bueno, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias hasta la por todo. próxima. Bueno, feliz sábado, buenas noches, hasta luego. Muy bien. 51 minutos.